they used to put out there in the Old West a wanted poster. It said, wanted, dead or alive. All I want, America wants him brought to justice. Hey, hola y bienvenidos a Guachimoyo Español. Yo soy G, y el día de hoy te mostraremos nuestro top 20 de fugitivos más buscados por el FBI. He has no right to be walking free anywhere, not in Mexico, not in any place in the United States. En esta lista veremos a las personas más infames que han aparecido en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI desde su creación en 1950. ¿De cuál de estos fugitivos nunca habías oído hablar? Cuéntalo acá en los comentarios. Ramzi Youssef. The Bojinka plot was very much a proof of concept for Al-Qaeda. Casi una década antes del 11 de septiembre, el World Trade Center recibió un ataque terrorista que cobró 6 vidas y dejó más de 1000 heridos. Ramzi Youssef, uno de los cerebros detrás del incidente de 1993, huyó de los Estados Unidos. Pocas horas después fue agregado a la lista del FBI. Durante su periodo en libertad, Youssef planeó lo que ahora se conoce como el complot Bojinka, que incluía un plan para asesinar al Papa Juan Pablo II y atacar 11 aviones en ruta a los Estados Unidos. The idea was to create confusion with the assassination of the Pope, experts say, and then quickly launch your second phase. Aunque detallado, el plan fracasó, y Youssef fue arrestado más tarde después de que uno de sus antiguos socios lo delatara. Fue extraditado a los Estados Unidos, donde ahora se encuentra tras las rejas de por vida. Ruth Eisman Shear, la primera mujer en aparecer en la lista de los 10 más buscados del FBI. Eisman Shear y su novio Gary Stephen Christ orquestaron el secuestro de la heredera Barbara Jane Mackle en 1968. Los dos delincuentes secuestraron a Mackle de su habitación de hotel y la llevaron a un área remota, donde la enterraron en una caja ventilada durante más de 3 días. Afortunadamente, Mackle fue rescatada en buenas condiciones. Christ fue detenido solo 2 días después. And applied for a job at Central State Hospital, and when you go to work for the hospital, you have to be fingerprinted in a background check. Eisman Shear tardaría casi 3 meses en ser capturada. Cuando sucedió, pasó 4 años en prisión y fue deportada a su país de origen, Honduras. Jason Derek Brown. Antes de ser incluido en la lista de los más buscados del FBI, Jason Derek Brown era un hombre de negocios que parecía exitoso y con gusto por lo caro. En realidad estaba endeudado e involucrado en varios fraudes. Su vida de lujo llegó a su fin en noviembre de 2004, cuando llevó a cabo un atraco a un vehículo blindado frente a una sala de cine, matando al guardia. This was just a cold-blooded ambush in which the suspect was waiting for this man. Brown huyó de la escena y anduvo por los Estados Unidos antes de desaparecer por completo. Su apariencia tipo surfista ha llevado a supuestos avistamientos de él por todo el país, la mayoría de los cuales han resultado ser falsos. The FBI has more tips on Brown than any other fugitive on the most wanted list. Brown se encuentra actualmente prófugo y se cree que reside en Salt Lake City o en un país lejano. James Charles Cobb, apodado Perro Atómico, James Charles Cobb está relacionado con militantes antiaborto, incluidos los cristianos Corderos de Cristo. En 1998 disparó al médico Barnett Slepian en su propia casa, causándole la muerte. Barnett brindó servicios de aborto para varias comunidades de Nueva York. Outrage. I don't think any of us are fearful for our lives. We are outraged that somebody would have the audacity and the just terrible gall to come in and do that to another human being. Después de cometer el asesinato, Cobb huyó de Estados Unidos y se mudó a México e Irlanda, antes de aterrizar en Francia en marzo de 2001. 2 semanas después fue arrestado por la policía francesa y extraditado a Estados Unidos. Cumple cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La policía sospecha que también fue responsable de los asesinatos de varios otros médicos en Estados Unidos y Canadá. Leslie Eastman Ruggie. El ladrón de bancos Leslie Eastman Ruggie fue el primer criminal en la lista del FBI detenido gracias a Internet. He loved boats. He's probably around the water somewhere. He's probably got a bush bear in his hand. Ruggie construyó su carrera criminal en los robos a bancos en los Estados Unidos, desde Florida hasta Missouri. Fue capturado y condenado en 1984, pero escapó al año siguiente para cometer aún más robos.
If they really wanted to find him, all they would have to do is go into the areas where they think he is and probably run a special on bush bear and he'd come by. En total, Ruggie robó más de 2 docenas de bancos y se llevó más de $2 millones. His travels, financed with stolen cashier's checks, have taken him from Belhaven, North Carolina, to Charleston, South Carolina, to Hendersonville, North Carolina, always just a step ahead of police. Permaneció prófugo durante varios años antes de que su foto en el sitio web del FBI fuera reconocida por alguien en Guatemala, quien alertó a las autoridades locales. Él permanecerá encerrado hasta 2034, cuando tenga 94 años. Eric Rudolph, otro militante antiaborto. Eric Rudolph estuvo detrás del atentado con bomba en el Centennial Olympic Park durante los Juegos Olímpicos de Verano de 1996. And nobody's bothering you, right? También bombardeó 2 clínicas de aborto y un bar de lesbianas. Durante 5 años se escondió en el desierto de los Apalaches, pero en 2003 fue arrestado en una tienda de comestibles en Carolina del Norte. Se declaró culpable de todos los cargos, incluidos el asesinato, y reveló que había escondido 250 libras de dinamita en el bosque. Sin arrepentirse, ha escrito ensayos desde la prisión que promueven la violencia, publicados en línea por la organización terrorista cristiana Army of God. He didn't change a thing. No, except that his actions destroyed a lot of lives, including his. Warren Jeffs. You don't know any better until you get away from it. And getting away from it is the hard part. La Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es una denominación radical de la Iglesia mormona que todavía predica la poligamia. Cuando se asumió como presidente de la Iglesia, Warren Jeffs se casó con casi todas las viudas de su padre y tomó un control estricto sobre quienes se casaban entre sus seguidores. Su régimen estuvo plagado de denuncias de agresión y él era el responsable de concretar matrimonios entre hombres adultos y menores. Warren had himself 78 wives. 24 of those wives were underage. Después de aparecer en la lista de los más buscados del FBI durante solo 4 meses, Jeffs fue arrestado en una parada de tráfico y juzgado por sus delitos en Utah, Arizona y Texas. Actualmente cumple cadena perpetua en Texas. There were 10 women on that jury and there were 2 men, and I've always maintained that it was a good thing for Warren Jeffs that there were a bunch of Texas Rangers in that courtroom, because after those 10 women heard that audio tape, they would have jumped over the railings and killed Warren with their bare hands. Alexis Flores. En 2000, un vagabundo llamado Carlos trabajaba como personal de mantenimiento en un vecindario de Filadelfia. Ese verano, el cuerpo de una niña desaparecida fue encontrado en el edificio de departamentos donde vivía Carlos y se emitió una orden de arresto contra él. 4 años más tarde, Alexis Flores fue arrestado por falsificación en Arizona y encarcelado durante 60 días, antes de ser deportado a su país de origen, Honduras. Después de su deportación, las muestras de ADN tomadas de Flores en Arizona coincidieron con las del caso del asesinato en Filadelfia, lo que demuestra que Carlos era de hecho Flores. Fue agregado a la lista del FBI poco después y actualmente se cree que se esconde en Honduras o en algún lugar de los Estados Unidos. Juan García Ábrego, el primer narcotraficante en aparecer en la lista del FBI. Juan García Ábrego ganó notoriedad como el despiadado líder del Cártel del Golfo. Después de tomar las riendas del cártel de manos de su tío, García Ábrego lo transformó en uno de los sindicatos del crimen más expansivos a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Envió no solo drogas a los Estados Unidos, sino también millones de dólares para lavar. Con una reputación tan infame, fue agregado a la lista del FBI en 1995 y detenido casi un año después en un rancho en México. Fue juzgado por 22 cargos de lavado de dinero y tráfico de drogas, y se le impusieron 11 cadenas perpetuas consecutivas en la cárcel. José Rodolfo Villarreal Hernández. Hablando del Cártel del Golfo, estos tuvieron una pelea con otro sindicato mexicano llamado Cártel Beltrán Leiva. Como parte de su rivalidad, el Cártel del Golfo arregló el asesinato del padre de José Rodolfo Villarreal Hernández. Villarreal Hernández, quien era jefe de Beltrán Leiva, buscó vengarse, pero no de ninguno de sus capos de la droga rivales, e en cambio apuntó a Juan Jesús Guerrero Chapa,
el abogado del Cártel del Golfo que representaba a su líder. En mayo de 2013, Guerrero fue rastreado hasta South Lake, Texas, y asesinado por los hombres de Villarreal Hernández. La investigación de las autoridades rastreó el complot del asesinato hasta Villarreal Hernández, quien desde entonces está desaparecido. Thomas James Holden. Durante los últimos 70 años, más de 500 nombres han aparecido en la lista de fugitivos más buscados del FBI. Thomas James Holden fue el primero. Un criminal de carrera, Holden apareció por primera vez en el radar del FBI como la mitad de la famosa banda Holden Keating. Junto con Francis Keating, emprendió una ola de robos en el Medio Oeste durante las décadas de 1920 y 30, con el objetivo de nóminas, trenes y bancos. Poco después de su segundo periodo en prisión, Holden le disparó a su esposa y a sus 2 hermanos después de una noche de borrachera y huyó de la escena. Al año siguiente, apareció como el primer fugitivo en la lista inaugural del FBI. Finalmente fue capturado y devuelto a prisión. Víctor Manuel Gerena. Con un récord de 32 años, Víctor Manuel Gerena se mantiene como el prófugo con más tiempo en la lista de los más buscados. Mientras trabajaba como guardia de vehículos blindados para Wells Fargo en 1983, Gerena y sus cómplices robaron 7 millones del depósito de la compañía. Este se convirtió en el mayor robo de efectivo realizado en el suelo estadounidense en ese momento. Gerena escapó a México poco después del robo y no se ha visto desde entonces. Fue agregado a la lista del FBI al año siguiente y permaneció allí hasta que lo sacaron en 2016. Si bien muchos de sus cómplices han sido detenidos desde entonces, el paradero de Víctor Manuel Gerena sigue sin resolverse. William Bradford Bishop Jr. Antes de los terribles acontecimientos del 1 de marzo de 1976, William Bradford Bishop Jr. vivió el sueño americano. El alumno de Yale y exdiplomático estaba casado con su novia de la escuela secundaria y era padre de 3 niños. You know, you would have thought that they were the perfect family. They seem to be very happy. Tras descubrir que fue ignorado para un ascenso en ese fatídico día, Bishop regresó a casa y al parecer asesinó a su familia, así como a su madre. Durante décadas los federales han peinado pista tras pista, pero no han encontrado nada en su búsqueda de Bishop. One of the rangers noticed the car and he thought maybe it was a backpacker. They run the plate and turned out that guy was wanted by the FBI. De 2014 a 18, Bishop fue nombrado uno de los 10 fugitivos más buscados, pero fue eliminado de la lista a favor de personas más peligrosas. Leonard Peltier. El caso penal de Leonard Peltier ha sido debatido durante décadas. Peltier, activista y miembro del movimiento indígena estadounidense, apareció en la lista de los más buscados por su participación en el asesinato de 2 agentes del FBI en la reservación indígena de Pine Ridge. Fue arrestado solo 2 meses después en Canadá y extraditado a los Estados Unidos, donde fue juzgado y condenado. El juicio de Peltier planteó varias preguntas sobre las pruebas presentadas y los testimonios de los testigos, algunos de los cuales se han retractado desde entonces. Witnesses were coerced by the FBI into saying they saw Peltier shoot the agents. Ballistics evidence that could have aided Leonard's defense was hidden from his lawyers. A pesar de los pedidos de clemencia de varios grupos de derechos humanos y figuras políticas clave, las condenas de Peltier, 2 cadenas perpetuas y tiempo adicional por fuga de prisión en 1979, siguen en pie. Rafael Caro Quintero. La enorme recompensa de $20 millones por información que condujera a la captura de Rafael Caro Quintero fue en ese momento la más grande ofrecida por un fugitivo más buscado por el FBI. Uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara, Caro Quintero fue a prisión en 1985 por su papel en el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar. What the were they thinking? They could kill an American government agent and get away with it? Fue liberado en 2013, luego de que un tribunal estatal en México dictaminara que debería haber sido juzgado por asesinato en un tribunal estatal, no federal. How could this drug lord be released from prison without the United States knowing? We are extremely disappointed and more than that, we are angry. Después de la indignación de la administración de Obama, el gobierno mexicano emitió una nueva orden de arresto unos pocos días después, pero Caro Quintero ya no estaba.
Finalmente fue arrestado nuevamente en México el 15 de julio de 2022. Semyon Mogilevich. He has contacts in various industries. He's a highly educated man. He's definitely a different type of mobster now. Tráfico de armas, extorsión, blanqueo de capitales, asesinatos por contrato. Estos son solo algunos de los cargos penales que se le imputan al jefe de la mafia rusa, Semyon Mogilevich. He has access to so much, including funding, including other criminal organizations, that he can, with a telephone call, affect the global economy. Descrito por el FBI como el mafioso más peligroso del mundo, Mogilevich fue incluido en la lista de los más buscados en 2009, después de estafar millones de dólares a inversionistas de una empresa canadiense que él supervisaba. Investors lost millions into the pockets of Mogilevich and his associates. Era una posibilidad remota, ya que los federales sabían que tenía conexiones de alto perfil en Rusia y vivía libremente en Moscú. Debido a la falta de un tratado de extradición entre Rusia y Estados Unidos, Mogilevich fue eliminado de la lista en 2015, pero el FBI aún lo persigue activamente. James Whitey Bulger, uno de los jefes de la mafia más notorios que jamás hayan surgido de Boston. James Whitey Bulger fue el líder de Winter Hill Gang. You threatening me, Bulger? The last thing I would do if I was planning to harm you is to warn you in advance, you dumb Bulger participó en múltiples empresas criminales, como crimen organizado, lavado de dinero, extorsión e incluso asesinato, pero trabajó como informante del FBI contra otras mafias. Frente a un juicio inminente, huyó de Boston y permaneció escondido durante 16 años. Durante este periodo, fue agregado a la lista y en un momento fue el segundo hombre más buscado en los Estados Unidos, solo detrás de Osama Bin Laden. Después de ser detenido en 2011, Bulger fue declarado culpable de sus numerosos delitos y condenado a cadena perpetua. En 2018, encontró la muerte a manos de otros reclusos. Theodore Ted Bundy, uno de los asesinos en serie más infames de todos los tiempos. Ted Bundy fue responsable de la muerte de al menos 30 mujeres en la década de 1970. Fue arrestado en 1975, pero logró escapar de la prisión 2 veces, matando aún más mujeres mientras huía. Bundy usó su encanto y buena apariencia para atraer a sus víctimas, antes de agredirlas y quitarles la vida. Después de su segunda fuga de prisión, su nombre se agregó a la lista del FBI. Solo estuvo 5 días en la lista antes de ser arrestado en una parada de tráfico. Luego de 2 juicios muy publicitados, Bundy fue declarado culpable de 3 asesinatos y fue ejecutado en la silla eléctrica en 1989. Ted Bundy is dead. James Earl Ray. James Earl Ray, que ya era un estafador y ladrón a mano armada, ganó notoriedad por el asesinato en 1968 de Martin Luther King Jr. Ray, quien había escapado de la prisión el año anterior, huyó hacia el norte de Canadá y permaneció oculto por un tiempo. 2 months after the murder, a Scotland Yard detective in London's airport recognized Ray from his mugshot and detained the killer of an American icon. Después de unos meses prófugo, Ray fue arrestado en Londres y enviado de regreso a los Estados Unidos para ser juzgado por su crimen. Allí, se declaró culpable de asesinato de King y fue sentenciado a 99 años de prisión. The mystery, the enigma about James Earl Ray is, to this day, we don't know exactly why he did it. Habiendo aparecido en los fugitivos más buscados del FBI en 1968, el nombre de Ray reapareció en la lista en 1977 cuando escapó de prisión con otros 6 reclusos. Fue recapturado 3 días después y murió en prisión a la edad de 70 años. Aún no llegamos al final. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Osama Bin Laden. Como fundador de Al Qaeda, Osama Bin Laden fue responsable de planear varios ataques terroristas. Aunque más infame por los eventos del 11 de septiembre de 2001, Bin Laden apareció originalmente en la lista del FBI 2 años antes. Su inclusión se debió a su participación en los atentados con bombas de 1998 contra las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania.
Después de los ataques del 11 de septiembre, Bin Laden se convirtió en el hombre más buscado del mundo y el FBI puso una recompensa de 25 millones por su cabeza. Bin Laden logró evadir la captura durante más de una década, pero encontró su fin en mayo de 2011, cuando las fuerzas militares estadounidenses lo mataron a tiros en Abbottabad, Pakistán. The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. ¿Y tú estás de acuerdo con nuestra lista? ¿Qué otro notorio criminal conoces? Déjanos saber en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.